Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos en esta noche a nuestro nuevo estudio de el manual. Recuerden, se llama Consejos. Y el tema es Dile adiós a lo que te aleja de Él. Nuestro texto base será Santiago 4:7. Pero antes, oremos y pongamos todo esto en manos del Señor. Señor, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos hablas por medio de tu palabra. ¿Qué es lo que deberemos de hacer y hacia dónde debemos de caminar? Nos dice, Señor, que digamos adiós todo aquello que nada edifica nuestra vida y no nos permite estar en una comunión íntima y personal contigo. Te agradecemos, Señor, que seas tú quien nos guíe, tu Espíritu Santo, y nos dé la dirección hacia dónde caminamos hoy. Gracias te damos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Le damos un saludo a todos los que nos ven por redes sociales, los bendecimos. Y como les decía, nuestro texto base es Santiago 4:7. Dice la palabra del Señor así: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Es importante aprender a decirle adiós al pecado, porque cuando nosotros empezamos a hacerlo es el inicio de una victoria verdadera para nuestras vidas. Un ejemplo bíblico que quiero comenzar es José en Egipto. Esto está en Génesis 39, del 9 al 12, y cuando es importante que entendamos que cuando la esposa de Potifar quiso seducirlo, José dijo, no puedo pecar contra Dios, y salió corriendo. Esto está, como les decía, en Génesis 39:7, y dice así: aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Versículo 8, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Versículo 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Génesis 39:11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Versículo 12, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Él fue el que dijo no a esa tentación, y José pudo más que inclusive esa tentación que le estaba haciendo verdaderamente un mal, porque vendría sobre él situaciones difíciles. Y podemos saber que nosotros tenemos que aprender a que la tentación no es pecado. Lo que es pecado es aceptar la tentación. Y tenemos un ejemplo un poquito más actual para el día de hoy, en el cual podemos ver un joven que borra números de contactos que lo llevan a caer o eliminar páginas en su teléfono que lo hacen tropezar. Al cortar con eso, demuestra que puede más porque confía en el Señor. Y él se aparta del mal, aunque parezca que fue una persona débil, en realidad fue más fuerte que la misma tentación. Y cuando nosotros le decimos adiós al pasado, Dios nos abre un verdadero futuro. Tenemos a Ruth, que dejó a sus dioses como ejemplo y su tierra, y dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Si quieren ver el versículo, es Ruth 1:16. Al decir adiós a su pasado, esta hermana Ruth dio, y obviamente dio una muestra de que ella quería seguir al Señor. Pero Dios la llevó a un futuro glorioso como parte de la genealogía bíblica. Me gustaría que leyeran este pasaje
que está en Ruth 1 y puedan inclusive leer todo el capítulo porque es veramente interesante. Y yo quiero decirles una cosa, por cuestión de tiempo no podemos leerlo todo en este estudio, pero sí podemos entender que hay ejemplos en los cuales podemos verdaderamente comprender qué es lo que es decirle adiós al pecado. Una persona que deja una relación tóxica, por ejemplo, o un ambiente que lo aparta de Dios y decide caminar con Cristo. Aunque cuesta, obviamente ese hombre lucha contra su carne y gana. ¿Y qué es lo que pasa? Porque él verdaderamente sale vencedor en esa tentación y mucha gente le diría que por qué lo hizo, pues lo hizo por el Señor, porque cuando decimos adiós a lo que nos ata, Dios nos abre puertas aún mayores para nuestra vida y podemos recibir bendiciones que verdaderamente todos desearían tener. También decir adiós a las obras del diablo es vivir en libertad. Por ejemplo, una persona adicta al alcohol o a las drogas que al entregar su vida a Cristo rompe cadenas y testifica que ahora es libre. Cuando Cristo entra, amados hermanos, el diablo pierde. Al decir adiós a su influencia, podemos más porque estamos en Cristo. Segunda de Corintios 5:17 nos da una revelación hermosa. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí viene algo importantísimo. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y la pregunta es, ¿de veras han pasado en tu vida esas cosas viejas o todavía las mantienes? Recuerden que su pasado no le va a definir su futuro. Tenemos, por ejemplo, a Saulo, que fue perseguidor de los cristianos, pero en Cristo se convirtió como el apóstol Pablo y él fue el que predicó a los gentiles. Un ejemplo actual es una persona marcada por un error o un fracaso. Puede ser adicción, puede ser una caída en la cárcel, en fin, y cree que no tiene esperanza, pero en Cristo su historia puede empezar de nuevo. El pasado debe de quedar en la cruz y es importante porque Pablo nos dice en Filipenses 3:13, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. No traigan al presente los recuerdos antiguos. Dejen todo aquello que nada edifica sus vidas y vivamos conforme al orden de Dios. Obedece lo que la palabra de Dios te dice, lee la palabra, lee la Biblia, comprende las enseñanzas que Dios te da y ponlas en práctica. Sé un hacedor, no un oidor de la palabra. Porque, amados hermanos, sabemos que Cristo ya pagó por nuestros pecados y no tenemos que seguir cargando cadenas que Él ya rompió. Por ejemplo, no tenemos que tener nada que nos traiga recuerdos antiguos. Alguien que guarda fotos, recuerdos o resentimiento de un pasado doloroso, cada vez que lo ve, revive la herida. Y el día que los entrega a Dios, se desprende de ellos y comienza a sanar. Por eso, si tú tienes en casa cosas antiguas que te traen recuerdos antiguos, pues es importante que los dejes, los destruyas, los saques de casa y empieces a limpiar tu propia casa y la de tu corazón. Y verás que comenzarás a sanar de una manera como no lo habías pensado. Es por eso que tenemos que caminar en una nueva vida. Y es por eso que también Romanos 6:4 nos da una explicación, ¿no? Y nos dice que andemos en vida nueva. No solo se trata de dejar el pasado, amados hermanos, sino de abrazar los nuevos propósitos de Cristo que tiene para ti y que tú tienes que aprender y ponerlos en práctica. Una persona, por ejemplo, que antes malgastaba su tiempo en vicios, ahora lo dedica a servir en la iglesia,
ayudar a otros y edificar también su familia. Ahora, verdaderamente trabaja en lo que esto le agrada a Dios, porque cualquier vicio, el alcohol, las drogas, en nada va a edificar tu vida, sino al contrario, va a destruirla. Por eso es importante que aprendamos lo que la palabra de Dios te dice. El Señor tiene planes de bien y no de mal para tu vida. Si tú sigues el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo, tú verás un cambio real y verdadero también, no solo en ti, sino tal vez en tu esposa, en el esposo, en tus hijos, en tus hijas y seguramente también con los que te rodean. Por eso te invito a que te deshagas de todo peso que te impide caminar ligero. Deja atrás tu pasado, porque cuando lo dejamos en las manos de Dios, podemos avanzar hacia el propósito que Él ya tiene establecido para nosotros. Decirle adiós al pasado es reconocer que Cristo es quien nos gobierna. Hoy el Señor te dice, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Esto está en Isaías 43, 19. Despídete de tu pasado, abraza el futuro que Cristo ya preparó para ti. Es por eso que debemos de entender que el pecado no tiene poder sobre un corazón que le dice adiós a esas cosas que en realidad no están verdaderamente edificando tu vida, y lo que haces es ahora una transformación verdadera en tu mente, en tu corazón, para servirle a Dios. El pasado no puede detener a quien se entrega al futuro de Dios. Recuerda, el enemigo no puede dominar a quien está sometido a Cristo. El día que le digas adiós al pecado, al pasado, al diablo, ese día descubrirás que en Cristo eres más que vencedor y puedes más que ellos. Yo creo que tú lo único que tienes que hacer es conocer más de la palabra de Dios. Acércate y verás cómo el Señor te transformará y cambiará tu mente y tu corazón para gloria y honra de Dios. Amados, le doy gracias al Señor por este tiempo. Me gustaría orar por aquellos que pues tal vez no conocen la palabra de Dios y les gustaría empezar a decirle adiós a lo que nada edifica sus vidas. Si tú me lo permites, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y dile al Señor así: Señor, perdóname por todo lo malo que he hecho. Verdaderamente no le he dicho adiós al pecado, sigo obrando cosas malas. Es por eso que yo te pido perdón y te pido que me liberes y me libres de todo este mal que nada edifica mi vida. He estado pues teniendo inclusive problemas en mi familia, problemas con mi esposa, he tenido problemas con el esposo, con los hijos, con las hijas. Señor, perdónanos, perdóname. Yo me pongo a cuentas contigo y te pido que tú seas quien obre en mi vida. Reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador. Reconozco a Jesucristo porque Él murió en la cruz por mí, pero Él resucitó al tercer día, venció la muerte y ahora Él intercede por mí. Señor, en tus manos estoy. Declaro que ahora tu Hijo Jesucristo es mi Salvador y que es el camino, la verdad y la vida. Te doy gracias por tu amor y misericordia. Ahora me declaro tu hijo, tu hija, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que Dios bendiga sus vidas. Hasta pronto.